Emil Cioran fue un pensador y escritor de Rumania que veía el mundo de una manera muy oscura. Nació en 1911 en un lugar llamado Rasinari, en Rumania, y murió en 1995 en París, Francia. A lo largo de su vida, escribió mucho sobre lo difícil y solitario que es vivir y sobre cómo, en su opinión, la vida no tiene un propósito claro. Lo que pensaba Cioran no era nada alegre. Creía que ser humano es sufrir mucho y que en realidad la vida no tiene un sentido. No le gustaba la religión ni las ideas que dicen que todo va a estar bien. Para él, haber nacido ya era un error. Pensaba que sería mejor no existir. Cioran escribió bastantes libros donde hablaba de estas ideas tan pesimistas. Algunos de estos libros, como Del inconveniente de haber nacido, La caída en el tiempo y Brevario de podredumbre, son muy conocidos por la forma tan especial y poética con la que expresaba sus sentimientos. En ellos se puede ver muy claramente su punto de vista negativo sobre lo que significa ser humano. El nacimiento de Emil Cioran en Transilvania fue algo que ocurrió por pura casualidad, y esta idea de la casualidad es algo muy importante en sus escritos y pensamientos. Aunque él no se consideraba de un lugar específico, nació en una época y un lugar muy interesantes, Transilvania, en 1911, cuando esta región formaba parte del gran imperio austrohúngaro. La juventud de Cioran coincidió con un periodo muy agitado en Europa, lleno de cambios, guerras y una sensación general de miedo y desesperanza. Esto influyó mucho en su forma de ver el mundo, pero a diferencia de otros escritores en su tiempo que veían la vida y la muerte como parte de una gran historia dramática, Cioran pensaba en estos temas de una manera más profunda y compleja, no como partes de una historia, sino como conceptos centrales que explora en su obra. Para Cioran, la vida no era algo necesariamente bueno o sagrado, una idea de que también se puede ver en un poema de Federico García Lorca. Esta visión tan particular sobre la vida y la muerte es parte de lo que hace que los escritos de Cioran sean tan únicos y provocativos. Aunque sus ideas no eran optimistas, su manera de explorarlas era realmente fascinante, mezclando lo trágico con lo cómico de una forma muy especial. Hubo un momento en el que se dijo, medio en broma y medio en serio, que los dos mejores escritores franceses del momento no eran franceses, uno era rumano, Cioran, y el otro era checo, Kundera. La historia de cómo Cioran llegó a ser quien fue es bastante interesante. Siguió el consejo de un antiguo poeta griego, Píndaro, que decía, llega a ser lo que eres. Para Cioran, esto significa convertirse en uno de los escritores más destacados en francés y un filósofo clave para entender el complicado y a menudo triste siglo XX. Este interés renovado en Cioran viene porque pronto se cumplirían 25 años desde su muerte. Además, una editorial ha decidido volver a publicar algunos de sus trabajos más importantes, como En las cismas de la desesperación, una obra temprana de 1934, y una extensa colección de sus cuadernos, escritos en 1957 y 1972. También planean publicar el libro de las quimeras y el ocaso del pensamiento, entre otros. Cioran siempre recordó con mucho cariño su infancia y juventud en Risanari y Sibiu. Aunque esta nostalgia a veces se tornaba en una melancolía más profunda, estos lugares, resguardados por los montes Cárpatos, fueron su pequeño paraíso personal, aunque como todos los paraísos estaba destinado a perderse. Su mudanza a Bucarest para entrar en la universidad marcó el inicio de su desapego de su hogar. Fue aquí donde conoció a Mircea Eliade y Eugene Ionesco, dos figuras importantes que también escribirían en francés y se convirtieron en amigos para toda la vida. Durante este periodo, Cioran también se acercó a círculos políticos más extremos, incluyendo grupos fascistas. Sin embargo, esta fase fue breve. La experiencia le sirvió para rechazar por completo el nacionalismo ferviente y la pasión patriótica, alejándose de cualquier extremismo político. Este camino que tomó Cioran fue desde sus raíces en Transilvania hasta convertirse en una voz crítica del siglo XX en Francia. Muestra no solo un viaje físico, sino también intelectual. A través de sus escritos, exploró la desesperación, el nihilismo y la crítica social desde una perspectiva única que lo distingue entre los pensadores de su tiempo. Su obra sigue siendo relevante no solo para la crítica al nacionalismo y su exploración del desencanto humano, sino también por cómo articuló la complejidad de las condiciones humanas a través de la belleza de su prosa. Cioran nos enseña que la reflexión sobre nuestra existencia y los sistemas que construimos alrededor de ella pueden llevarnos a comprender mejor nuestra propia humanidad y los errores que debemos evitar repetir. Tal vez fue la tristeza, la desesperación o el sentirse fuera de lugar lo que formó a este filósofo único, incorruptible y persistente. Su forma de ver al mundo estaba llena de crítica, pero más que nada de ironía.
A este pensador no le quedaba bien el título de pesimista, aunque algunos puedan pensar lo contrario al ver los títulos de sus libros, como Soligismos de la amargura o En las cimas de la desesperación. Pero sí, se puede reconciliar esta idea con su obra. Su uso de la ironía invita a leerlo de una manera diferente, más atenta. En la comedia clásica, el personaje de Irón era aquel que a través del humor y la astucia decía verdades incómodas o desafiantes. Cioran es como este personaje en el mundo moderno, mostrando verdades a través de su escritura irónica y provocativa. Cioran nunca aceptó las ideas comunes sin cuestionarlas o burlarse de ellas. Siempre desafiante y consciente, eligió el camino del absurdo y la independencia total. Pero es importante recordar que estamos hablando de su obra, no necesariamente de él como persona. Cioran representa un estilo de escritura valiente, que no teme al exceso o al error, e incluso al ridículo. Al leer a Cioran con un enfoque en lo icónico y no en lo trágico, se puede apreciar más su genialidad. Su habilidad para transformar el exceso y el absurdo en arte y pensamientos es única. Así, Cioran se convierte en una voz crítica que desafía nuestras ideas preconcebidas y nos invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Su obra es un recordatorio de la verdad, es un recordatorio de que la verdad a menudo se encuentra en los lugares más inesperados y que enfrentarla requiere valentía, incluso cuando nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos conocer. Cioran escribía de una manera muy especial, usando frases cortas que hacen pensar y a veces hasta doler, porque cuestiona cosas muy arraigadas que la gente cree sobre temas profundos como la vida, la muerte, el amor y a Dios. A diferencia de otros filósofos que construyen sistemas complejos de pensamiento, Cioran se enfoca más en reflexionar sobre la experiencia de vivir y, curiosamente, sobre la muerte. Al leer sus obras, uno se da cuenta de que no busca reemplazar las creencias tradicionales por otras nuevas, más bien, invita a cuestionar todo lo que damos por sentado. Según Cioran, la vida es algo que simplemente sucede, sin un propósito claro. Esto puede ser tanto una tragedia como una liberación. La filosofía de Cioran es como una exploración de los rincones más oscuros de la existencia humana. No ofrece consuelo ni respuestas fáciles. En cambio, sus palabras nos desafían a enfrentar la complejidad y a menudo la absurdidad de la vida. Aunque sus temas pueden ser sombríos, hay una belleza en su honestidad brutal y en la forma en la que nos hace ver las cosas desde una perspectiva diferente. Cioran nos enseña a abrazar la incertidumbre y encontrar valor en el cuestionamiento constante de nuestras creencias más profundas a través de su escritura. Aunque a veces pueda parecer pesimista, hay un sentido de libertad en reconocer que no tenemos todas las respuestas. Un poeta español aún joven escribió sobre ser parte de la locura y la barbarie de su tiempo, lo cual no tiene por qué ser algo malo. Cioran también habló sobre esto diciendo que esta locura y barbarie es algo que se repite en todos los tiempos. Al leer los escritos de Cioran, se menciona el olor de la carne muerta. Uno puede imaginarse al filósofo originario de los Cárpatos como Drácula, saliendo sarcásticamente de un ataúd para decirnos: ya se los había advertido, pero este yo que advierte no es nadie en particular, es más bien un reflejo de la nada. Con una sonrisa, Cioran retoma el papel de Herión, ese bufón que a través de su aguda y precisa escritura nos habla directamente sobre la tristeza y la decadencia y la amargura. Nos muestra cómo leer la vida a través del lente inevitable de la muerte. Al final, lo que Cioran nos enseña, con su particular mirada sobre la vida y la muerte, es que en medio de la oscuridad hay una chispa de libertad. Nos invita a mirar frente a la oscuridad con nuestra existencia y abrazar nuestras dudas y miedos sin pretender tener todas las respuestas. Cioran nos muestra que hay una belleza extraña en reconocer que estamos perdidos, que somos efímeros y que en eso efímero cada momento tiene su valor único. Incluso si ese valor es un misterio, su mensaje no es de desesperanza, sino una liberación peculiar. Encontrar el coraje para vivir con nuestras incertidumbres, reír en la cara del absurdo y quizás, en ese mismo acto de rebeldía, encontrar un sentido profundo y personal en nuestra existencia. En las palabras de Cioran, la vida puede ser una tragedia o una comedia, pero al final depende de nosotros cómo elegimos bailar con ella.